Gracias. Asambleísta Jimena Ponce. Buenos días, señores, señoras asambleístas, muchas gracias por la oportunidad de participar. Creo que recojo muchas de las intervenciones que creo que se han hecho en la mayoría, creo que la totalidad de las intervenciones han planteado y han ratificado la necesidad de la creación de los consejos de la igualdad, no solo por la lógica o por el deber constitucional que ha sido colocado ya en este documento, sino por la pertinencia que se requiere para continuar con un proceso de transformación del país. Me parece que ese es un elemento absolutamente rescatable de la discusión del pleno anterior y de este pleno, de esta sesión, en la que me parece que en la totalidad hemos rescatado la necesidad de avanzar en la construcción de la igualdad a través de este instrumento. No es el que nos va a permitir, digamos, la totalidad, no, la ley no está definiendo el concepto de igualdad, los principios, las prácticas o las políticas de igualdad. Lo que estamos definiendo se está definiendo en la ley, es dar un paso adelante con una institucionalidad. Y eso me parece que es como instrumento legislativo y para la ciudadanía que nos está escuchando importantísimo, porque de una manera ágil, de una manera, digamos, expedita, podemos dar este primer gran paso que es constituir los 5 consejos de la igualdad. Con esta tarea, que es la de transversalizar la política, difícil quizás, pero que tiene ya una experiencia que la han llevado los consejos que actualmente están en transición, que han estado trabajando algunos de ellos en esta mirada que ya la Constitución la señalaba anteriormente y que desde los hechos han tratado en condiciones anteriores, eso también es importante resaltar, antes del 2008, antes de este proyecto de Revolución Ciudadana, las condiciones eran adversas. Las condiciones eran para luchar contra el gobierno, para luchar contra el Estado, para luchar contra los grandes poderes políticos, digamos, que estaban al mando de las diferentes instancias de poder, y por eso la institucionalidad anterior o las prácticas anteriores son diferentes a lo que ahora podemos ir por diseño, ir por una construcción que nos habilita la Constitución, ir creando, y que lo haremos con esta ley de consejos de la igualdad. Sin embargo, hay unas pequeñas observaciones que sobre el texto que se nos ha presentado quisiera yo realizar. Una respecto al ámbito del proyecto de la ley, en la que ya desde la misma Constitución nos señala el artículo de creación de los consejos de igualdad, su atribución, su potestad, básicamente para la formulación y seguimiento y monitoreo de la política pública y de su cumplimiento, en el sentido de transversalizarla en todos los niveles de gobierno, gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados. Y por ello, la palabra implementar está además en el artículo número 1, en la que señala el objeto y las atribuciones que tendría, digamos, parte de las atribuciones o lo que le da la entrada para las atribuciones a los consejos de la igualdad. La palabra implementar no corresponde entonces a lo que tendrían que hacer los consejos. En segundo lugar, me parece que en los consejos de igualdad, en estos 5 instrumentos que se están creando de institucionalidad, debe afincarse y debe visibilizarse también con fuerza la participación ciudadana. Tenemos la ley de participación ciudadana que por un lado nos habilita y nos crea diversos espacios. Hay que estar claros también que este no es el único. Cuando hacen referencia, por ejemplo, a la elección, a la designación de aquellos representantes que estarán en los consejos de igualdad por parte de la sociedad civil, como si fuera este el único espacio en que va a haber representación. Hay muchos otros instrumentos creados ya por la misma ley de participación ciudadana, y quisiera yo que en este proyecto de ley se señale que los consejos consultivos, ese mecanismo creado ya en la ley, pues tengan también visibilidad acá en esta ley de consejos de igualdad. ¿De qué manera? Que exista articulación y que cada uno de los consejos de igualdad tenga pues también un consejo consultivo, aquellos que son conformados por ciudadanía, en donde tendremos todo ese flujo de las organizaciones que han hablado aquí, de algunas intervenciones que se han dicho de quiénes son los verdaderos representantes, pues ahí estarán representados la ciudadanía, las organizaciones, con esa fuerza, no con representaciones individuales, sino como ya ha venido en el Ejecutivo conformándose los consejos consultivos de ciudadanos y ciudadanas, con representación, con una historia, con una fuerza y un potencial organizativo social. Me parece entonces importante que en el artículo 8, numeral 5, cuando se habla de las atribuciones de los consejos de igualdad, se haga referencia entonces a la necesidad de que cada uno de ellos cuente con su consejo consultivo. Quiero referirme a otro tema de articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, que tiene que ver con la creación de los consejos, o esta transición que deben sufrir los consejos cantonales de niñez y adolescencia.
Y quiero hacer referencia a lo que decía anteriormente. Antes del 2008, antes de la Constitución, vivíamos momentos diferentes. Se estructuró un sistema nacional descentralizado de protección a la niñez y adolescencia. Tuvimos aquí la presencia de algunos de ellos. Tuvo la representante de la, del municipio, del Consejo Cantonal, Catalina Mendoza, también haciendo referencia a su trabajo, a sus necesidades, desde esa otra mirada. Desde lo que yo señalaba, esas luchas contra el Estado, cuando ahora estamos haciendo por diseño un Estado diferente, un diseño, por supuesto, basado en una experiencia de donde se han recogido las mejores prácticas, que es lo que queremos colocarlo en esta ley de consejos de igualdad. Por ello, la transición de consejos cantonales de niñez y adolescencia, esa transición que ya se la dice, se nominen ahora consejos de protección, consejos para la protección de derechos, no debe obstaculizar, no debe impedir que aquellos consejos que ya han estado creados, porque ha habido procesos en ciertos municipios, en ciertos cantones, desde la organización social y acogidos por la institucionalidad llamada municipio, en los que se han conformado consejos de la niñez, consejo de la mujer, consejo de discapacidades, que no queden, esta denominación de consejos por la igualdad o de protección de derechos no elimine esos esfuerzos que ya se han hecho. Es decir, que se puede considerar que el Consejo de Protección de Derechos tenga al interior esas 5 especificidades necesarias para el tratamiento particular de las 5 materias de la igualdad. Es decir, que no se impida ese mecanismo de organización interna. Quisiera ahí entonces sugerir, y lo haré por escrito, una descripción, un tema, digamos, un articulado que permita dar esa claridad de que al interno cada municipio, de acuerdo a sus posibilidades y a sus capacidades, pues pueda crear estas 5 especificidades dentro del Consejo Cantonal. Hay un elemento importantísimo, rescato también las participaciones, algunos temas que han planteado Marisol Peñafiel, Paola Pavón, me parece que Mary Verduga también, respecto a la necesidad de tener instrumentos de restitución inmediata de los derechos. Y aquí hago referencia a las juntas de protección de derechos. Actualmente están en el Código de la Niñez y se llaman juntas de protección de niñez y adolescencia. Un mecanismo administrativo muy ágil para la restitución de derechos, que de alguna manera ha funcionado. No ha sido la panacea, no ha sido lo mejor, digamos, no han tenido el óptimo de su funcionamiento, porque ha sido nuevamente, reitero, porque ese es un eje central de mi discurso, creado en otra institucionalidad, creado en otro momento, con voluntades, con buen ánimo, si queremos ponerle un término, pero no ha sido con legalidad, con la fuerza que daría la conformación por ley. Por tanto, me parece importante que en este cuerpo legal establezcamos que las juntas de protección de derechos, que actualmente son de la niñez y adolescencia, tengan un trabajo mucho más amplio para la protección de los derechos en las 5 temáticas en las cuales se están formando los consejos de la igualdad. Y esto debería constar en una de las transitorias. No perder ese mecanismo inmediato, expedito, de restitución de los derechos como han sido las juntas administrativas. Por supuesto, aquí habrá que pensar en una institucionalidad afincada en las juntas que ya se han creado dentro de los mismos municipios, dentro de los mismos GATS, pero con una línea directa quizás de política de restitución de derechos dictaminada por la Defensoría del Pueblo. Me parece que es una articulación interesante, similar a lo que ocurre con la Contraloría cuando tenemos unidades de auditoría interna que pertenecen y están, digamos, administrativamente dependiendo de una institución pública, pero la rectoría del control proviene de la Contraloría. Un arreglo similar institucional me parece adecuado para no perder este mecanismo administrativo de resolución de derechos, de acción inmediata frente a la desprotección de derechos, de resolución administrativa, para no pasar al sistema judicial en primera instancia, sino tener una resolución inmediata. 1 minuto, asambleísta. Bueno, el otro elemento tiene que ver con la regulación respecto a los espectáculos, que lo haré de manera escrita, pero creo, señores y señoras asambleístas, que la aprobación y el tratamiento inmediato a esta ley es absolutamente indispensable. Quiero felicitar a la comisión dirigida por la compañera Sobeida Gudiño por la agilidad con la que se ha llevado esto adelante. Esto debe responder nuevamente a las urgencias que tiene nuestro país, sobre todo en este tema de luchar contra la discriminación. Creo que es un elemento central de quienes estamos planteando un proceso revolucionario y me acojo al pedido de muchos compañeros y compañeras de seguir tramitando esto con la mayor agilidad.